Lo que quería comentarles hoy o compartir con ustedes hoy es un milagro de nuestro Señor Jesucristo, la curación de un ciego, la curación de un ciego en la ciudad de Jericó. Lo tenemos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículos 46 al 52. Está la narración de este milagro del Señor que devuelve la vista a un ciego. Así como en algún momento hemos visto alguna parábola, por ejemplo, que es un acto magisterial de nuestro Señor Jesucristo, más claramente porque está enseñando algo. Así como vimos las dos charlas pasadas, las tentaciones de Cristo en el desierto, que también tiene una dimensión magisterial que tratábamos de evidenciar, mostrándonos al enemigo, mostrándonos a nosotros mismos como inmersos en esta guerra, verdadera guerra santa, verdadera guerra espiritual. También acá la curación de un ciego tiene una dimensión magisterial. O sea, Jesucristo enseña. Cuando hace los milagros, Jesús también enseña. No son los milagros, porque acá tenemos que situar este milagro en el contexto de toda la acción de nuestro Señor Jesucristo en este sentido a lo largo de los evangelios. Y como ustedes saben, hay muchas clases de milagros distintos. Acá lo situamos dentro de los milagros de curación de enfermos. Pero en cualquier caso, siempre los milagros del Señor, los milagros que aparecen en el Evangelio, tienen también esta dimensión. Son un acto de, así más directamente, un acto de misericordia, un acto de bondad, de benevolencia divina, a través del cual el Señor cura una enfermedad física. Esto lo tenemos de una manera más directa, más literal. Vamos a ver a lo largo de este pasaje una situación que cambia, una situación de enfermedad, en este caso la ceguera, a una situación de salud, que es poder ver. Precisamente ese es el sentido como más directo de este ejercicio de la benevolencia, de la misericordia divina, milagroso, instantáneo, prodigioso, devolviéndole la salud a un enfermo. Y podemos verlo primero para situarlo como en este plano general. Los milagros no solamente se refieren a una situación concreta que sucede, sino también son enseñanzas más amplias para todos, más profundas, son signos, los milagros. De hecho se los denomina también así, ¿no? Signos, es decir, son realidades admirables, perceptibles, por los sentidos que nos llevan a la consideración de realidades más profundas, realidades trascendentes, realidades en el orden del espíritu. Esto sucede en todos los milagros. Después en los milagros de curación, un círculo un poco más estrecho, esto tiene que ver de una manera muy especial con consecuencias del pecado, la enfermedad como consecuencia del pecado, pero acá no lo debemos entender esta enfermedad como consecuencia del pecado como una situación directa entre la persona enferma y el pecado. O sea, por decirlo de otra manera, los santos, los grandes santos también atravesaron por enfermedades. Sino que me refiero al sentido simbólico, contenido, al sentido significativo contenido en las diversas enfermedades que aparecen en el Evangelio. La infirmitas, ¿no? La no firmeza, no está firme. Como consecuencia, así como la muerte tiene que ver con el pecado, los males en el mundo tienen que ver con el pecado, la enfermedad también. Lo que pasa es que Jesucristo le va a dar un sentido distinto. Pero podemos ver, por decirlo con otras palabras tal vez más comprensibles, las enfermedades físicas, en este sentido magisterial que tienen estos textos,
sirven para entender mejor las enfermedades espirituales. No porque necesariamente en cada persona enferma se dé eso. No es que una persona enferma, por estar físicamente enferma, está espiritualmente enferma, no quiere decir eso, sino que en este sentido de signo, así como una parábola nos enseña algo espiritual, no sé, somos la oveja perdida, bueno, no somos literalmente una oveja, pero esa oveja perdida es como un peldaño para comprender lo que sucede en el corazón cuando nos alejamos de Dios. Acá pasa lo mismo. Una persona enferma no es que por sí mismo tenga una enfermedad espiritual, es que sirve en este sentido didáctico, magisterial, significativo, para comprender lo que el pecado hace en el corazón de los hombres. Y por ese motivo es aplicable a nosotros. Tal vez nosotros no estamos ciegos, no estamos sordos, no estamos paralíticos. Y sin embargo, la lectura de un pasaje como este, donde se cura a un ciego, es perfectamente aplicable a nosotros. ¿Por qué? Porque no solo la enfermedad física es un signo que nos ayuda a comprender y a aplicar a cada uno de nosotros las enfermedades, el mecanismo de las enfermedades espirituales y de la curación de esas enfermedades espirituales, sino que en particular la ceguera tiene que ver con las tinieblas, tiene que ver con no poder contemplar con claridad la luz. Luz, tinieblas se conjugan en este milagro de una manera muy intensa. Pasa, en otros términos, de las tinieblas a la luz. Y eso es la conversión, en definitiva. Esa es la redención, hacernos pasar de las tinieblas a la luz. Y entonces la figura del ciego es una figura muy apta para esto. El ciego, cuando es curado, pasa de no ver a ver. Acá suceden más cosas que ahora enseguida vamos a ver. Pero inicialmente esto es lo más patente en una primera lectura de este acontecimiento. Pasar de las tinieblas a la luz. Y por ese motivo digo es aplicable a nosotros, porque nosotros ya hemos pasado de las tinieblas a la luz el día de nuestro bautismo, y constantemente el pecado amenaza enceguecernos, quitarnos la luz, y constantemente el Señor nos ofrece una y otra vez esa luz que amenaza, que es amenazada por las tinieblas. Así que bueno, tenemos como una introducción acá. Los milagros de Cristo son enseñanzas en general, además de ser, por supuesto, hechos históricos donde se muestra esa benevolencia divina con respecto al enfermo concreto. Son signos, nos enseñan lo que sucede en el alma, lo que sucede en las enfermedades espirituales, las consecuencias del pecado, especialmente los milagros referidos a enfermedades, y concretamente este de un ciego, donde la línea fundamental consiste en ese paso de la tiniebla a la luz, que es uno de los pasos o de los elementos más significativos, más importantes de la Escritura con respecto a la obra de la redención. Fíjense que toda la Biblia pasa de las tinieblas a la luz. Si vemos, alguna vez lo hemos comentado también acá, si vemos el Génesis, los primeros versículos, el segundo versículo del Génesis ya nos habla de una tiniebla. Todo era confusión, caos, tiniebla, y brilla la luz. Pero toda la Biblia, ¿no? Empieza en esas tinieblas y termina en el Apocalipsis, donde nos dice que ya no hay más oscuridad, no hay más noche, todo es luz, la luz del Cordero de Dios. Así que toda la Biblia está como compendiada de alguna forma en esta curación de un ciego. Esto que hace Jesucristo con el ciego, lo hace con la historia entera. La hace pasar de la tiniebla a la luz definitiva. Muy bien. ¿Con qué nos encontramos? Vamos a ir leyendo el texto. Dice, después llegaron a Jericó. Cuando salía de allí, acompañado
de sus discípulos y de una gran multitud, ahí va a ser cuando aparece este ciego, ¿no? El hijo de Timeo, Bartimeo, Bar significa hijo, hijo de Timeo, Bartimeo. Timeo significaría algo así como honor, honra. Así que alguien digno de honra, podría decirse. El hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino, ¿no? Nos presenta el contexto primero, este relato de San Marcos. Lo sitúa en Jericó, dice Jesús. Llegaron a Jericó y salieron de Jericó. Ya la mención de Jericó es significativa porque es la primera ciudad conquistada por Josué cuando entra a la Tierra Santa. Esa ciudad rodeada de murallas que caen por la oración, por la fe de Israel. Jericó suele ser signo de la ciudad del pecado, simbólicamente. Ciudad del pecado, amurallada, aislada de Dios, signo de esas murallas que van creciendo en nuestro corazón a causa del pecado y que el Señor destruye para vincularnos nuevamente a Él. Por eso entra. Jesucristo entra en Jericó y sale de Jericó. Ha atravesado, por así decirlo, por la ciudad del pecado, ha atravesado por el corazón empedernido, por el corazón amurallado, ¿no? Para destruirlo, para destruir esas murallas y darnos un corazón nuevo. Tritura ese corazón empedernido y nos da un corazón nuevo, gran anuncio que hacían también los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces Jericó evoca esto, ¿no? Recuerdan la parábola también del buen samaritano. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Jerusalén como ciudad santa, Jericó como ciudad del pecado, la humanidad que desciende, que declina como consecuencias del pecado. Jesús con sus discípulos y una gran multitud. Esto es un signo eclesial. Está Jesús, están los discípulos y está la multitud, la asamblea. Es un signo eclesial. Es la iglesia. Podríamos decir la iglesia peregrinante por este mundo, que va ejerciendo esta misión salvífica, esta misión redentora, esta misión de hacer pasar a los hombres de las tinieblas a la luz. Y es un signo eclesial que, como enseguida vamos a ver, es extremadamente preciso y extremadamente detallado, porque nos va a mostrar dos caras de la iglesia. La iglesia en su dimensión santa, en su dimensión redentora, y también nos va a mostrar la iglesia cómo actúa cuando es herida por el pecado. Ahí lo vamos enseguida lo vemos. Entonces aparece este hombre, mendigo ciego, sentado junto al camino. Fíjense que no dice solo que era un ciego, sino que nos dice cuatro cosas. Hay cuatro aspectos que integran esta realidad que nos sirve a nosotros para comprender que también la enfermedad espiritual, en este caso, reúne no solo la ceguera, sino otras situaciones más. Fíjense que dice, era un mendigo, en primer lugar, o sea, alguien necesitado, alguien muy necesitado. Ya nos da una pauta del pecado. El pecador, nosotros, somos mendigos, estamos necesitados y no podemos alcanzar lo que necesitamos si no nos es dado. El mendigo hace eso, el mendigo no compra lo que necesita, no puede pagar lo que le hace falta, solamente lo puede pedir y se lo da a aquel que tiene benevolencia. Fíjense, esa sola palabra, era mendigo. Entonces, en esa sola palabra está contenida nuestra vida cristiana también, con un sentido negativo,
las carencias en las cuales nos ha sumergido el pecado, y con un sentido positivo, porque el mendigo está mendigando, es decir, reconoce su carencia y pide ayuda. Así que la imagen del hombre pecador arrepentido está muy, muy precisa con esa sola palabra. Marcos es el evangelio más breve de los 4, pero tiene una enorme profundidad también, que nos engaña un poco. Parece que va apurado Marcos. Tiene que contar, ¿se acuerdan cuando veíamos lo de las tentaciones, ¿no? Dice muy poco, son 2 versículos y sigue. Parece que va apurado, pero si uno se va deteniendo, es muy profundo. Mendigo, era ciego. La ceguera acá, si lo entendemos en sentido simbólico, referida al pecado, lo que decíamos recién, la oscuridad frente a la luz. La ceguera, que es estar sumergido en la oscuridad, que es no ver la luz, que es no poder verla. Acá también pasa algo similar a la mendicidad. Yo quiero ver, después le va a decir a Jesucristo. Quiero, pero no puedo. No podemos volver a la amistad con Dios, no podemos volver a la luz por un acto de nuestra sola voluntad, por un acto de nuestras fuerzas. Queremos, pero no podemos solos. Lo que sí podemos, con la ayuda, por supuesto, de la gracia de Dios que nos mueve, la gracia actual, pedir. Bueno, ciego. Nos dice que estaba sentado. Sentado es acá una imagen de una especie de parálisis, como una instalación. No era paralítico este hombre. Jesús también cura a los paralíticos. No era paralítico, pero estaba sentado. Estar sentado es de alguna manera estar instalado, es no estar andando. Su mendicidad y su ceguera lo instalan en un lugar determinado. No puede, aunque físicamente podría, pero se ha instalado allí. El mendigo se instala en un lugar determinado. ¿Y esto qué significa? Significa la instalación o la situación de arraigo en el mal. Insisto, no porque este hombre sea un malvado, sino por la significación que tienen estos pasajes. Nos habla de realidades más amplias, más trascendentes, y que todos nosotros de una manera u otra vivimos. A veces nos instalamos un poco en el pecado, cuando no queremos convertirnos, cuando no queremos salir, o cuando queriendo no podemos. Y sobre todo tiene que ver este estar sentado con no recorrer, con haber cesado en la peregrinación a la patria celestial. Con decir, ya no puedo más, me quedo, me siento, no tengo más fuerzas. Es haberse detenido en el camino. El estar sentado, como muchas otras imágenes bíblicas, admiten sentidos muy diferentes y a veces hasta contrapuestos, ¿no? Jesucristo, por ejemplo, a veces se sienta para enseñar. Y acá el sentido es completamente distinto. El maestro que enseña, ¿no? Que se sienta. La sede. Bueno, pero en este caso es estar sentado, en el sentido espiritual de los términos, puede representar esa instalación en el mal. O sea, el pecado no solo nos aleja de Dios, no solo nos quita la luz, no solo nos hace carenciados, sino que nos retrae de seguir adelante la peregrinación, ¿no? Creo que el profeta Isaías, y aparece también en el Evangelio, ahí creo en la proximidad de la Navidad, cuando dice el pueblo de Israel, ¿no? Un pueblo instalado en las tinieblas ha visto una gran luz. Un pueblo arraigado, situado, instalado, ¿no? En la tiniebla ha visto una gran luz. También pasa acá, ¿no? Y por último nos dice, no solo que estaba sentado, sino dónde estaba sentado. Dice, estaba sentado junto al camino. Estaba junto al camino. ¿Qué quiere decir esto? Estar junto al camino es estar cerca del camino, pero no estar en el camino. Y Jesucristo dijo,
en un momento, yo soy el camino. Estar sentado junto al camino es estar cerca, pero todavía todavía no caminando, todavía no en Cristo. Estaba cerca de Cristo, pero no estaba en Cristo. Después va a estar. Ahora enseguida lo vemos. A mí me hace recordar esto, aunque es muy distinta la situación, lo del buen ladrón, que estaba junto a Cristo también, ¿no? Junto a la cruz, el buen ladrón, crucificado al lado de Cristo. Y con su petición, Jesucristo lo redime. O sea, pasa de estar junto a Cristo a estar en Cristo. Esa proximidad es muy interesante. Ahí también aparece, por supuesto, junto a la cruz de Jesús estaba María. Ahí fíjense, tiene un sentido distinto ese junto a la cruz de María, porque está íntimamente unida a Cristo, participando como corredentora, siendo Jesucristo el único redentor. Estar cerca de Cristo, acá, en el caso de María Santísima, es estar en Cristo. Ahí tiene un sentido, un matiz bastante distinto. Por eso no bastan las solas palabras para interpretar la Biblia, es necesario ver el contexto, la situación, porque marca ahí los evangelios que los apóstoles, salvo San Juan, estaban lejos, miraban de lejos. Bueno, volviendo al pasaje nuestro, entonces tenemos un mendigo ciego, sentado y junto al camino. Está cerca de Cristo, pero todavía está sentado, todavía no camina. ¿Qué sucede? Versículo 47. Al enterarse de que pasaba Jesús, al oír, porque no podía ver, oye, no puede ver todavía. El oído, tradicionalmente, ha sido considerado como uno de los sentidos más propios de la fe, porque la fe no es ver a Dios, es escuchar a Dios. Ahora, de ese escuchar su palabra, nos conduce a verlo. Acá está todo el dinamismo de la vida cristiana. Todo el dinamismo de la vida cristiana. Nosotros vamos a ver a Dios un día. Lo veremos cara a cara. Lo veremos tal cual es, nos dice la Escritura. Pero por el momento lo escuchamos. Y entonces hay un dinamismo de la escucha a la vista. Y acá está. No lo podía ver, pero escuchó qué pasaba. Y eso lo va a llevar a la visión después, mediante una serie de pasos, que ahora veremos también. Entonces, escuchar ahí, ¿qué es lo que escuchó? Porque dice inmediatamente después, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, ¿no? Se enteró de que pasaba Jesús, escuchó que pasaba Jesús, y eso que le llega a sus oídos es una buena noticia, es un evangelio. Por eso les decía que hay una imagen eclesial. La iglesia, Jesucristo, los apóstoles, la multitud, en camino, haciendo presente a Cristo, haciendo audible a Cristo ante la ceguera del mundo. Entonces, como no podemos mostrar a Cristo visiblemente, sino que está escondido, como un tesoro escondido, sí podemos hacer que resuene su voz, su palabra, la palabra de Dios concretamente en la Escritura, en la enseñanza de la Iglesia, en el testimonio cristiano. Hacemos que su voz suene. ¿Para qué? Para aquellos que quieren escucharlo, algún día podamos verlo. Entonces, un evangelio hay ahí, la iglesia evangelizando y con el testimonio fundamentalmente, porque ahí todavía no le dijeron nada. Después van a hablar. Va como progresivamente, es un camino de conversión ¿no? Dice, al enterarse que pasaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Lo primero que hace después de escuchar es hablar. Todavía no lo ve, pero ya proclama la fe. Escuché y por eso hablé. O sea,
recibe la palabra y la proclama. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque no dice cualquier cosa este ciego. Dice esto: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús significa Dios salva. Hijo de David es el Mesías. Jesús es Dios, es el Mesías que viene a salvar. Y porque es eso, le pide misericordia. Sálvame. También resuena con palabras distintas, pero lo mismo del buen ladrón. Resuena también allí. Jesús, hijo de David, ten piedad. Es toda una proclamación de fe y una ejaculatoria hermosísima también para que la digamos todos los días, ¿no? Frente a todas nuestras peticiones. No está mal cada tanto intercalar esto, ¿no? Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Como si toda nuestra vida fuera decir esto en el fondo, ¿no? Consistiera en eso. Pero porque ha escuchado, pronuncia, proclama. Bien, ¿qué pasa en el versículo 48? En el versículo 48 dice: muchos lo reprendían para que se callara. ¿Quiénes son esos muchos? Acá podemos ver un aspecto negativo de la iglesia. A veces la iglesia se vuelve en contra de la evangelización por diversos motivos, acallando la fe. Esto tiene que ver con las tentaciones de Cristo también. Está también ahí, ¿no? Que la fe no sea proclamada. Una paradoja es en el fondo, ¿no? Porque la iglesia está para proclamar la fe, no para silenciarla, pero a veces la silenciamos con nuestras palabras, con nuestras obras, con nuestra conducta, con una promoción indebida de lo que no ocupa el primer lugar, convertir, como se ha dicho, la iglesia en una ONG, ¿no? No es que la iglesia no tenga que ayudar en cuestiones materiales, también es parte de la misericordia, una obra de misericordia, obras de misericordia corporales, pero siempre y cuando no acalle la fe. La iglesia no es una organización asistencialista al necesitado, sino que es evangelizadora, y porque evangeliza ayuda en todos los órdenes que pueda. No es una cosa sin la otra. ¿Se acuerdan en las tentaciones que decíamos la primera es carne sin espíritu y la segunda es espíritu sin carne? La primera sería ayudar materialmente al prójimo, pero sin oración, sin horizonte sobrenatural. La segunda sería al revés, ¿no? Oración sin ayuda alguna a la necesidad física, corporal. Está acá esto presente. Bueno, y la iglesia parece volverse en contra de la proclamación de la fe a veces. No como iglesia, sino en sus miembros, que somos pecadores. Entonces a veces se habla de todo menos de lo único verdaderamente importante, o no se le da la prioridad a Dios, a lo sobrenatural, ¿no? Sino a otras cosas. Eso por un lado. Por otro lado, pueden ser también los enemigos de Dios que están dentro o fuera de la iglesia. La iglesia es un pueblo temible en los dos sentidos, ¿no? Temible para los enemigos de Dios y por eso nos agreden, y a veces temible para consigo misma, cuando obra de manera discorde de lo que debe hacer. Entonces muchos lo reprendían para que se callara. Acá también puede estar representado el mundo, no la iglesia. El mundo que dice no hablen de Dios, basta de hablar de Dios, basta de testimonio cristiano, que todo sea mundano. Pero ¿qué pasa? Como este hombre había escuchado, tiene que superar un obstáculo, porque una vez la fe recibida y proclamada, va a ser obstaculizada. Y frente a ese obstáculo está la oportunidad de caer, de callarse, de silenciarse, de abandonar o de purificar la fe. Y entonces este hombre lo que hace es ha purificado su fe. Y por eso dice
gritaba más fuerte. Como cuando esa frase que siempre me gusta repetir, muy antigua, de los padres de la iglesia: la sangre de los cristianos es semilla, perdón, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. La iglesia martirizada grita más fuerte. La elocuencia de una sangre que habla más fuerte que la de Abel todavía, que es la sangre de Cristo. Entonces, frente a esa obstaculización, que a veces será violenta, impedir el culto, impedir la predicación, perseguir a los cristianos, y a veces será sutil, hablen de cosas que le interese a la gente, hablen de política, de sociedad, de otras cosas, ¿no? A veces se nos sugiere eso a los cristianos, pero que no se hable de Dios. Eso es aburrido, eso no tiene mucho sentido, hay otras prioridades. Hay que tener cuidado a veces con eso. Una iglesia que no habla de Dios. Y habla de otras cosas, que pueden ser buenas también, ojo, pueden ser buenas y pueden ser importantes, pero no son las más importantes. Bien, y como gritó más fuerte, es decir, porque Jesucristo no paró en la primera oportunidad, pero como grita más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí, dice en versículo 49, Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Él no es que Jesucristo fue hacia el ciego, sino que se detuvo y le dijo a los otros que lo llamen. Esa es la iglesia, llevando a la humanidad hacia Cristo. No es que Cristo se va, bueno, Él tiene por supuesto su presencia, ¿no?, en el alma, directa, sin intermediarios, pero quiere que nosotros llamemos. Llámenlo háganlo partícipe de la iglesia, que el evangelio sea anunciado, y ahí le encomienda esa tarea a otros, a la iglesia. Es decir, Jesucristo habla por la iglesia. Entonces llamaron al ciego, ¿y qué le dicen? Un evangelio nuevamente: ánimo, levántate, Él te llama. La palabra esa, llamar, es la palabra iglesia. En griego significa llamados, convocados, o llamar, si lo queremos en el verbo, ¿no? La iglesia es la comunidad de los llamados por Cristo. Entonces, y le dicen levántate. Ahí el verbo que usa es el verbo que se usa muchas veces para la resurrección. Resucita, cobra vida, porque Él te llama. La palabra de Cristo vivifica. Esa es la tarea de la iglesia: no silenciar, obstaculizar la fe, sino anunciarla. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Notemos que acá abandona uno de los primeros problemas. Deja de estar sentado. Pero deja de estar sentado, y acá hay un énfasis grande en San Marcos, deja de estar sentado de una manera impetuosa. Se puso de pie de un salto y arrojó su manto. El manto era la prenda de la cual ningún judío podía carecer de todo, absolutamente. Más aún en las legislaciones del Antiguo Testamento se decía que cuando alguien tenía un acreedor, el acreedor podía quitarle todo al deudor si no pagaba. Hasta la familia, digamos, ¿no? Pero si le quitaba el manto, se lo tenía que devolver al final del día. O sea, el manto era como una vestimenta que identificaba a la persona, que casi era la persona. El manto es la persona en estas simbologías. Por eso cuando Jesucristo entra a Jerusalén, ponen los mantos delante de él. Es como ponerse uno mismo frente a Cristo. ¿Y este ciego qué hace? Hace una locura, ¿no? Arrojó su manto, lo tiró, lo dejó de lado. Es una manera de decir: se abandonó en Cristo totalmente. Su manto ahora es Cristo.
Recordemos la hemorroísa que toca el manto de Cristo y es curada. El manto de Cristo es Cristo, en cierto modo, ¿no? Acá este ciego se despojó de sí mismo. Estaba envuelto en su manto, estaba envuelto en sí mismo, se despojó de sí mismo para revestirse de Cristo. Revestidos de Cristo. Revestidos. Lo de San Pablo también, ¿no? Y entonces cuando llega Cristo, fue hacia él, dice, o sea, ha sido convocado y responde a esa convocatoria. Ahí viene algo sorprendente, porque Jesucristo no le dice vuelve a ver y listo, sino que le pregunta qué quiere. Es sorprendente esto, porque uno podría decir, bueno, ya se supone que lo llamó para curarlo, ¿no? O se supone que lo que el ciego le va a pedir es la vista. ¿Qué quieres que haga por ti? Esta pregunta que no es porque Jesucristo lo ignorara, ni porque era una cuestión obvia, sino por la necesidad que tenemos de manifestarle a Cristo nuestra carencia. Es un bien para nosotros porque nos hace valorar lo que nos falta y que Él nos puede dar. Por eso quiere que se lo digamos, no para enterarse, sino porque es un bien para nosotros pedirlo, explicitarlo. Nos hace valorar más la petición de aquello que realmente necesitamos. A los discípulos de Maús también le hace una pregunta. ¿Por qué están así? Varias veces Jesucristo hace esto. ¿Qué necesitas? Como un padre con su hijo también, ¿no? Sabe lo que le falta, pero prefiere que se lo pida, porque es mejor así. O un maestro con su alumno. Que se exprese, que ponga en evidencia su enfermedad. Que ya es evidente a los ojos de Dios. Pero decirlo ya es curativo. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió, maestro, que yo pueda ver. Acá probablemente habría que analizar un poco más esta petición, pero acá, bueno, hay un margen de ignorancia mío respecto a esto, pero podríamos decir, habría que estudiarlo un poco más detenidamente, que lo que le está diciendo es que yo vuelva a ver, no simplemente que vea. No nos dice acá si era un ciego de nacimiento, por lo menos no lo dice así, no, expresamente no lo dice, habría que ver con otros lugares paralelos, porque esto también aparece en Mateo y en Lucas, ¿no? Pero bueno, ahí queda un poco este margen de duda, de incertidumbre. De todas maneras, es muy interesante la pregunta si es no solo que yo vea, pasar de la tiniebla a la luz, sino que yo recobre la vista. Algunas traducciones ponen así. O sea, yo veía y dejé de ver. Era la gracia, la luz que tenía y que perdí por el pecado y ahora quiero recuperarla. Es lo del hijo pródigo. Tenía todo y perdí todo. Y por misericordia de Dios puedo volver a tener todo y mucho más. Que yo vuelva a ver. El pecado nos ha quitado la vista y Jesucristo quiere devolvernos. Así que yo vuelva. Es el retorno a la luz. El retorno a la luz. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Ahí termina el pasaje, pero quiero añadir un par de cosas para que veamos el cambio de situación, ¿no? Porque este mendigo obtuvo lo que necesitaba por pura misericordia. Este hombre ciego empezó a ver. Este hombre sentado, envuelto en su manto, se puso de pie, se despojó de sí mismo. Y este hombre que estaba sentado junto al camino. Y fíjense, esto a mí me parece magistral por su sencillez y por su profundidad. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino, dice. Lo siguió por el camino. O sea, se integró al camino, se integró a Cristo.
no es simplemente lo siguió, sino que pasó lo que San Pablo describe: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y decir Cristo vive en mí es decir yo vivo en Cristo. Porque en el fondo Cristo no puede vivir en mí si yo no vivo en Él. O sea, Él me atrae a Él mismo. De hecho, en la antigüedad ya se concebía la palabra camino como un sinónimo de iglesia. Entró en la iglesia, estaba al margen, estaba cerca, ahora entró. Por eso ven cómo se revierten estas cuatro situaciones, ¿no? La mendicidad, ahora su tesoro es Cristo. No solo ver la luz física, ¿no? Sino ver a Cristo. Pasó de la fe a la visión. Entonces su mendicidad se convirtió en riqueza, ¿no? Su tiniebla se convirtió en luz, su parálisis se convirtió en vitalidad, y su proximidad con Cristo se convirtió en vivir en Cristo. Por eso les decía al comienzo que es tan significativo que un milagro de curación de un ciego sea una enseñanza, ¿no?, tan profunda que Jesucristo nos deja, y que es, como les digo, perfectamente aplicable a nosotros. Somos ese ciego. Lo fuimos y en cierta medida lo seguimos siendo, ¿no? Y bueno, que nos quedemos con esta plegaria, ¿no? Jesús, hijo de David, ¿no?, ten piedad de mí, que vuelva a ver, que continúe viendo, que vea cada vez mejor, que oiga cada vez mejor, que camine cada vez mejor, ¿no? Que esa infirmitas, que esa enfermedad se convierta en firmeza, ¿no?, para poder recorrer el camino que es Cristo, que nos conduce a la verdad y a la vida, que también es Jesucristo.